Es un privilegio siempre estar aquí y que podamos irnos llenos del Señor. Amén. Eso es lo importante, que en esta tarde, déjenme ponerme bien esto, lo importante que en esta tarde usted y yo vayamos fortalecidos del Señor. Eso es lo principal. Entonces, le quiero invitar a que abramos nuestras Biblias en Marcos 12. Marcos 12. Amén. El Señor es tan bueno que normalmente el calor ya empieza en estos días. La quiero compartir a los hermanos, por los que están, que nos ven en línea. Y ya empezó el calor aquí, como siempre en este tiempo. Aquí termina el frío y empieza el calor. Primavera no hay mucho. Solo el polen. Y para aquel que es alérgico nos va un poco mal. Pero bueno, y en el servicio que tenían los hermanos el viernes se dañó el aire acondicionado. Y una de las cosas que hablaba con el pastor Don era, bueno, primero me dice que siempre me dice que tengamos un buen servicio, y yo le digo también. Y lo único que me ponía a pensar era, bueno, va a ser un calor y increíble. Creo que han dado por 17, 18 grados, ¿verdad? La temperatura, en vez de incrementar ayer, disminuyó y hoy va a estar todavía un poco más fresco. Así que en lo que se arregla, por lo menos este domingo no vamos a sufrir de calor. Así que, porque si no, sí, es muy fuerte. Bueno, Marcos 12, cuando lo tenga, lo invitaré a que se ponga en pie, del 13 al 17. La meditación de esta tarde es: la imagen de quién lleva usted. La imagen de quién llevamos. Dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con la verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Padre, te damos gracias esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra, que tú puedas hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Antes de entrar al desarrollo, quiero ponerle un poco en contexto quién eran estos hombres. Los fariseos eran ante todo un grupo religioso, ¿verdad? Los fariseos era un grupo religioso. Estaban los fariseos y los escribas, y ellos son los que se encargaban pues de los libros históricos del Pentateuco, etc. En tanto que los herodianos era un grupo político judío. Los herodianos, porque usted lee aquí, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Aquí le mandaron tanto los que miraban lo religioso como lo político. Quisieron acorralar al Señor y dijeron: bueno, vamos a sorprender en alguna palabra. Y como nosotros somos los que manejamos la ley, la religión, puede ser que lo político o lo jurídico no lo manejemos a completo. O por completo, mejor dicho. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa?
¿Por qué no van los religiosos que manejan los libros y van los políticos que se encargan de leyes y todo lo demás? Que si hay algo en lo cual debamos de sorprenderlo, lo podamos sorprender. Fíjese lo que estaban haciendo. Entonces, y estos herodianos, como decía, era un grupo político judío. No era un grupo político romano, era un grupo político judío. No quería que aprobaba los compromisos de Herodes en Roma. Entonces, por lo general, los dos grupos no tenían nada que hacer uno con otro. Estos dos grupos no tenían nada que ver entre ellos. No era que se reunían. Recuerde que los fariseos detestaban el hecho de estar, o los judíos, ¿verdad? Pero también detestaban el hecho de estar oprimidos bajo Roma, aunque ellos habían puesto y se les permitía muchas cosas a los fariseos. Pero dentro de todo no les gustaba estar bajo el dominio de ellos. Entonces, por lo general, estos dos grupos no tenían nada que ver entre ellos. Los fariseos no querían a Jesús porque denunciaba la hipocresía de ellos. En algunos versículos encontramos que el Señor les dice que son hipócritas. Se los dice claramente, no anda esperando con bonitas palabras. Ustedes son unos hipócritas. Ustedes son sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, pero por dentro podridos. Entonces, los herodianos también veían a Jesús como una amenaza. Entonces hay un dicho que dice, si no estoy mal, dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así es, ¿verdad? El enemigo de mi enemigo, entonces, es mi amigo. Y está hablando, bueno, en este caso, para ellos tenían un enemigo en común. Ellos no se llevaban entre sí, pero ahora que había un fin o alguien en común, se unen. Entonces, el sostén de la dinastía, estoy hablando también un poquito de historia para que usted pueda ir comprendiendo. El sostén de la dinastía de Herodes el Grande perdió el control político cuando, como resultado de una hipotética rebelión, Roma depuso al hijo de Herodes, reemplazándolo con un gobernador romano. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque los herodianos temían que Jesús causara más inestabilidad en Judea y que Roma reaccionara, no volviendo a permitir que los líderes romanos disminuyeran y los reemplazaran con un descendiente de Herodes. Entonces, eso es la razón por la cual. Entonces, unos tenían el temor de que Jesús causara un mayor movimiento, y es que el Señor no vino a mover lo político. No estamos diciendo de que por eso como creyentes no debemos de votar. No, esa es una responsabilidad como ciudadanos, ¿sí? Pero el Señor no vino por lo político. No vino a hacer marchas para defender causas. Ahora recuerde, los judíos, o todo el pueblo de Israel, los judíos, tanto como los samaritanos que pertenecían a Israel, pasaban por una cautividad, no una cautividad, una opresión por Roma. Entonces podríamos decir que era el momento justo en el cual el Señor se levantara y hiciera marchas, pero no llegó a eso. Pero estos creyeron que Él había llegado a esto. Y los fariseos lo odiaban porque les decía que eran unos sinvergüenzas, hipócritas. Bueno, ahora, entrando un poquito más en el tema, cualquiera que evadiera el pago de impuestos se enfrentaba a castigos. Entonces, ¿qué pasaba con los judíos? Bueno, detestaban pagar impuestos a Roma, porque el dinero sostenía a sus opresores y simbolizaba su despotismo. Recuerde que Mateo era recaudador de impuestos, pero el más famoso fue Zaqueo.
Y Zaqueo, como Mateo, eran judíos, pero a Zaqueo lo odiaban porque lo consideraban un traidor de la patria, porque era un usurero, exacto. Pero, y haciendo un paréntesis para que entendamos, venía a Roma y decía en cierta ciudad, bueno, de ustedes yo espero que me reúnan, voy a ponerlo no en moneda de aquel tiempo, voy a ponerlo ahorita en el actual. Yo espero que de tal ciudad se recojan $50,000 de impuestos. Entonces, los romanos le decían, en este caso, a Zaqueo, que era el encargado de esa región, tú dame $50,000 de impuestos. Si tú haces 60, 70, porque tienes que cobrarle a todos parejo. Entonces, si tú haces 60 o 70, lo demás es tuyo. Pero yo quiero 50. Entonces, ya se imagina a un judío o a uno de la misma población exigiéndole el pago de impuestos a cada uno. Los romanos no eran tontos, porque decían, a quien van a odiar es al del mismo pueblo. Bueno, pero sigamos. Entonces, los judíos detestaban el pago de impuestos a Roma. Mucho del dinero de estos impuestos se destinaba también a mantener templos paganos. Increíble, ¿verdad? Ahora, todo esto, ¿de quién era culpa? De Israel y su desobediencia. No otra cosa. Entonces, y la vida lujosa de las clases altas de Roma. Y creo que esa práctica no se ha eliminado hasta el día de hoy. Porque todo lo que se recoge en el mundo va a dar siempre a Roma. Punto. Entonces, hasta el día de hoy se sigue manteniendo el mismo sistema. Porque es lo mismo. Solo que le cambiaron nombre. Antes era el Imperio Romano y hoy es la Iglesia Popular. Punto. Nada más. Pero siguen siendo los mismos. Los mismos paganos. Los mismos. Entonces, los fariseos y los herodianos esperaban atrapar a Jesús con el asunto de los impuestos. No era otra cosa. Porque le acabo de dar un poco de contexto para que entendamos para los herodianos lo importante que era el impuesto. Pero ¿a los fariseos les importaba lo del impuesto? No, a los fariseos les importaba querer encontrar a Jesús culpable. Eso es lo que querían. Y se aliaron con estos. Entonces, con un sí o con un no, el Señor Jesús se vería en graves problemas. Porque si decía sí, que sí debía de pagarse impuestos, entonces estaba diciendo, yo respaldo a Roma. Y eso haría que la gente, como el caso de los que lo seguían, los judíos o los israelitas, se volvieran contra él. ¿Cómo es posible tú, Jesús, que digas que estás a favor del impuesto? Entonces tú estás respaldando a Roma. Y con un no, traería acusaciones de traición y rebeldía contra Roma. Y por lo tanto, las penas civiles. Si él decía, no hay que pagar impuesto, entonces, ¿qué sucedía? Que se levantaban las autoridades como diciendo, ¿y este quién es para decir que no hay que pagar impuesto? Entonces, ve que por los dos lados le quisieron llegar al Señor. Si decía sí, si decía no. Como la vez que llevaron a la mujer adúltera. Si decía sí, apedréenla. Está diciendo que hay que matarla. Y si decía no, entonces está consintiendo el pecado. Yo siempre me pregunto, ¿y a dónde estaba el hombre? Porque para que haya adulterio hay dos, no uno, dos. ¿Dónde estaba el hombre? Y ni los volvió a ver el Señor, ¿verdad? Y dice, bueno, creo que es una frase que no deberíamos de ocupar. Porque muchos la ocupamos para librarnos de algo. Y no deberíamos. Para mí,
Yo un día estaba analizando esta frase del Señor. Yo creo que nadie está en condición de ocuparla. Porque dice, el que esté libre. Y muchas veces la ocupamos nosotros para defender algo, pero nadie de nosotros está libre de pecado. Entonces viene el Señor y sin verlo dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y desde el más pequeño hasta el más grande, se fueron. Entonces, siempre quisieron buscar por dónde acorralar al Señor y nunca pudieron. Por lo general, un denario era la paga por un día de trabajo. Los fariseos y los herodianos creían tener la pregunta perfecta para atrapar a Jesús. Pero la sabia respuesta de Jesús, una vez más, dejó al descubierto sus malas intenciones. ¿Por qué? Porque fíjese que ahí en Marcos 13:14 dice, viniendo ellos, le dijeron, maestro. Y la palabra maestro la va a ocupar usted para hablarle a su enemigo. ¿Verdad que la ocupamos de una forma sarcástica? Porque cuando yo estoy discutiendo con alguien o yo estoy molesto con alguien y la otra persona, un ejemplo, es un licenciado, yo no le digo, mire licenciado por respeto, sino que lo digo así como por, licenciado. De una manera burlesca, hipócrita. Y el Señor sabía esto y dice, maestro, oiga lo que dice, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie. ¿Verdad? Que no te cuidas de nadie, que tú no eres parcial. Porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Qué dice el 15? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos. Entonces, al Señor difícilmente lo vamos a poder engañar, porque Él conoce los corazones. Entonces, en el capítulo 12, vemos muchos de los ataques que el Señor tuvo. Está lleno, sería bueno que usted lea después, no a la hora del culto, yo siempre repito eso. A la hora del culto no es para leer la Biblia, es para escuchar, después léala en su casa. Entonces, hay muchos ataques en contra del Señor de parte de los fariseos, los herodianos y también de los saduceos. Entonces, estos tres eran acérrimos enemigos del Señor. Se unieron ahora en un odio común contra Jesús. Increíble. ¿Por qué? Porque en este intento desesperado quisieron encontrar algo para acusarle a Él. De modo que le preguntaron si era lícito dar tributo al gobierno romano. ¿Qué está diciendo entonces? Le estaban preguntando que si era lícito ser oprimidos. Oiga, es lícito oprimir, porque el dar el impuesto era una forma de opresión. Oiga, el dar el impuesto era una forma de opresión, porque ellos no tenían, como nación, no tenían que darle nada a Roma. Porque la pregunta no era, Jesús, ¿es lícito dar el impuesto a la nación? Pero en este caso, el impuesto no iba para el mismo Israel. El impuesto iba para Roma. Entonces preguntaron si era lícito dar tributo al gobierno romano. ¿Por qué? Porque a ningún judío le gustaba vivir de manera particular bajo este gobierno romano. A ningún judío le gustaba. Eran oprimidos,
se querían castigar o se querían hacer las cosas según las leyes que ellos tenían. Entonces, y los fariseos le aborrecían apasionadamente, mientras que los herodianos adoptaban una postura más tolerante. Ellos sabían que no se podían ir directamente. Y al final, pues, son estos, ¿verdad?, los que llevan a crucifixión a Jesús. Pero era todo dentro de el propósito de Dios. Entonces, si Jesús aprobaba públicamente pagar tributo a César, lo dije hace un momento, ¿qué iba a pasar? Se iban a enojar mucho los judíos. Ya se imagina que el Señor hubiera dicho, sí, hay que pagar impuesto. ¿Qué querían los fariseos? Que el mismo pueblo se levantara y lo matara. Y cuando no lo consiguieron, ellos lo hicieron. Porque cuando Jesús fue presentado, dijo, bueno, yo no veo nada malo en este hombre. Así que a mí, en este problema, yo me quito. A mí, que ninguna consecuencia caiga sobre mí. Ustedes hagan lo que quieran, pero a mí me dejan afuera. Oiga, qué mente más perversa. Ellos querían que el mismo pueblo se levantara y lo apedreara o lo matara. Pero si hablaba contra César, sería llevado ante las autoridades romanas para ser encarcelado y juzgado como traidor. Qué difícil situación para uno como humano. ¿En qué me refiero? Bueno, que aunque el Señor sí era 100% Dios, era 100% hombre. Y muchas veces nosotros en algunas cosas de nuestra vida no tenemos la valentía de mantenernos firmes. Muchas veces cedemos ante una presión de algo y mientras otra presión de otro lado. Vivimos ahorita en un momento muy, muy difícil con respecto al Evangelio. Porque hoy con esta ideología de género, ahora muchas veces hasta las mismas redes sociales lo bloquean a uno. Lo silencian, pero es que lo mutean a uno y muchas veces cortan, etcétera. Es increíble que muchas veces no nos gusta hablar. En las iglesias hoy falta hablar de pecado. Y no es que debemos de hablar de pecado para que la gente evidenciarle su problema. No, tenemos que hablar de pecado para que haya restauración de las almas, no otra cosa. Pero bueno, sigamos en el tema y quiero entrar de lleno. Versículo 15 y 16. Vamos a entrar un poco más de lleno. Dice, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta? Oiga, y que esto por favor le quede ahí. Imagen. ¿De quién es esta imagen? Y la inscripción, ellos le dijeron, de César. Ahora, hay algo que me llama o que debería de llamarnos la atención. Fíjese que el Señor no tenía un denario. Tuvo que pedir uno prestado para mostrárselos. ¿Qué le estaba tal vez diciendo esto a muchos? Que él no había venido a hacer un negocio. Él dependía de lo que el Padre le diera a diario. ¿Quién tiene un denario? Porque yo no tengo. Y cuando le pidieron impuesto, no tenía él ni Pedro.
Fíjense, no tenía ninguno de los dos. ¿Y qué le dijo a Pedro? Bueno, ve allá, pesca, saca un pez. Mandó a uno que lo iba a hacer rápido. Si manda a otro que no tenía experiencia, hubiera estado todo el día ahí. No, mandó al que era experto. Ve, papá, sácalo. Y cuando lo sacó, encontró el pago de impuesto de Pedro. Oiga, porque el Señor no es injusto. Al que mandó a que hiciera el trabajo, le sacó de una sola vez su pago. Y trae el mío. El Señor no tenía uno. ¿Y eso lo desacreditaba como para poder dar una opinión? No. Y dice, ¿de quién es esta imagen? Oiga, por favor, pongamos atención a esto. La moneda tenía una imagen y era la de Tiberio César. Me voy a adelantar a un punto. El ver algo es un recordatorio, bueno o malo. Entonces, ¿qué recordaba a los judíos esta moneda o esta imagen? ¿Qué era para que no se les olvidara? Bueno, que la condición de ellos era de pueblo conquistado. No tenían su propia imagen. ¿Por qué cree que los billetes, cada billete en cada país tiene la imagen o del libertador, no del conquistador, del libertador? O de aquellos que ayudaron en ¿cómo se llama? En la independencia. Y yo creía, déjeme verlo, ponerlo de esta manera. Si estoy equivocado, pues yo creía que el mayor honor era el que estaba en el billete de mayor denominación. Yo decía, entonces fue más famoso el que está en el billete de 100 que en el que está de 1. Pero recuerde, ¿cuál se mueve más? El de 1. Entonces, es de mayor honor, tal vez el de 1, porque todo el mundo se acuerda quién está ahí, el que más se mueve. Que gracias a esta persona hubo una independencia, o etcétera. ¿Qué más? Les recordaba que como pueblo estaban sometidos no a sus leyes y no a sus autoridades, sino a unas autoridades y leyes externas. La ley romana ha sido muy conocida y adoptada por muchos pueblos o por muchos países por una razón. Porque ellos no era una ley natural, pero también de las leyes, ¿qué palabra ocupar? De las más despiadadas, si podemos hablarlo. Porque los romanos han sido los peores torturadores, los peores castigos, más déspotas. Si no, ahí vemos lo que Pablo dice, ¿verdad? Cuando él pone la figura de que ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y era porque cuando alguien mataba a otra persona, los romanos como castigo le ataban el cuerpo del muerto a él y lo tenían no sé cuántos días en lo que se estaba pudriendo. Entonces, lo que sufrió Pablo con Silas, también, etcétera, un montón de cosas. Lo de los latigazos eran 40 menos 1. Entonces eran 13 por 3, 39. ¿Y por qué eran 40 menos 1? ¿Por qué 39? Porque si se le daba el 14... entonces cumplía la ley y eso evitaba a que en su vida volviera a ser latigado. Entonces había que tener cuidado en no dar el 14 porque eso pasaba el 42 y con eso había cumplido esa ley y ya no volvería a ser latigado. Bueno, etcétera. Entonces, la moneda les recordaba que eran pueblos conquistados. Y no solo conquistados, sino sometidos. Que se tenía que hacer lo que ellos decían, no lo que decía Israel. Entonces,
¿Por qué estaban en tal condición? Es que el Señor era injusto, tal vez. El Señor Jesús estaba aquí, ¿por qué no los libraba? Porque mire, porque la infidelidad y pecado de ellos había sido constante. Si apenas habían sido sacados de Egipto y no hicieron un altar, pues, no hicieron un becerro. Apenas habían salido de Egipto y se rebelaron. ¿Para eso nos sacaste? ¿Para matarnos? No, mejor vamos a morir allá con los egipcios. Entonces la infidelidad y el pecado de Israel los había llevado otra vez. Todos los imperios los habían sometido. Desde los romanos, desde los egipcios. Después desde los babilónicos, los medos persas, los asirios. Y ahora los romanos. ¿Por qué estaban en esa condición? Por desobedientes. ¿Por qué estaban en esa condición? Por la rebeldía de ellos. Por la rebeldía de sus corazones. ¿De quién es la imagen? De César. Quiere decir que ellos todos los días les recordaban que estaban sometidos. Todos los días les recordaba que estaban conquistados. Todos los días les recordaban que parte de su trabajo lo disfrutaba allá en Roma. Que parte de su trabajo lo disfrutaban las autoridades locales romanas. Yo he escuchado muchos que dicen, bueno, preferimos que nos robe el político, el que está en la autoridad local, que venga un extranjero. Y viene el Señor en el versículo 17, respondiendo Jesús, les dijo, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oiga, dad a César lo que es. Quiere decir que había una cantidad impuesta, ¿verdad? No era lo que la gente le roncaba dar la gana. No, hoy llegaba tal vez en el de los impuestos. Mira, aquí dice que yo te tengo que dar 100, pero te voy a dar 10, porque es lo que a mí me da la gana de darte. Te voy a dar 10. ¿Qué pasaba con el que llegaba de esa manera? Le iba mal. Y muchas veces nosotros darle a Dios, qué duro es, ¿verdad? Qué difícil es. Pero no voy a hablar del dinero, ni de las ofrendas, ni de los diezmos. No vamos a tocar eso, no es el punto hoy. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Dad a César lo que es de César. Lo que es de César, devolvérselo a César. Lo que es de Dios, a Dios. Era difícil para los judíos apartar, era difícil para los judíos apartar de su dinero para darle a un hombre mortal, tirano, cruel. ¿Y para cuántos de nosotros es difícil apartar, aunque sea tiempo para Dios? ¿Para cuántos de nosotros es difícil darle a Dios el tiempo que se merece? Pero nosotros le damos lo que nos sobra. Por eso es que muchos no podemos ni dar de lo material, porque apenas nos cuesta darle de lo espiritual. Y es entendible. ¿Qué espera Dios? Fidelidad,
¿Qué espera Dios? Que lo busquemos. ¿Qué espera Dios? Que lo sigamos. ¿Qué espera Dios? Que seamos testimonio de su palabra. El fracaso del pueblo de Israel no era en la primera cuestión, sino en la segunda. ¿Comprende? El fracaso de Israel no estaba en que dieran lo material, sino que no habían dado lo que le correspondía darle a Dios, y por eso estaban en esa situación. Y por favor, no estoy hablando solo de dinero, eso no es lo importante, estoy hablando de lo espiritual. Estoy hablando de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque la imagen de Tiberio era visible. Y nos cuesta muchas veces dar aquello que no es visible. ¿Cómo qué? Como la rendición de nuestra alma. Como el tener el control de nuestros pensamientos. Ellos habían pagado los tributos romanos. A la fuerza, pero los habían pagado. Si no tenían que estar en cárcel. Pero habían descuidado las demandas de Dios sobre sus propias vidas. Comprendemos ahora por qué el Señor les dice, ¿a quiénes les dice? A judíos. Porque los herodianos eran judíos, no eran romanos. Eran judíos políticos. Y los fariseos eran religiosos. Y quien estaba escuchando a los demás eran israelitas. Que iba incluido el judío y el samaritano. Ahí estaban todos. Entonces les dice a todos, oye, denle lo que este hombre, por la condición que ustedes están, es que tienen que pagar esto. Pero si dan esto, si pueden dar esto, ¿por qué no dar lo que Dios espera? Descuidaron las demandas de Dios sobre sus propias vidas. Entonces tenemos que tener cuidado de no descuidarnos de lo que Dios demanda de nosotros. Hay una, si me pueden ayudar, hay una cita donde dice, ¿qué pide Dios de mí? No sé si está en Lamentaciones o Ezequiel. Haced el bien. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Ahorita porque se me acaba de ir. Y hacer justicia y ser humilde ante Él, algo así. Creo yo que está en Miqueas 6:8. Amén. Amén, amén, esa es. Miqueas 6:8. ¿Y no el Señor ya se los había pedido a ellos? Me pasé. Miqueas 6:8, aquí está. Oiga, de lo que dice desde el 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? Es decir, ¿por qué estaban en esa condición? Por la rebelión de ellos. El fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma.
Y dice el 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Quiere decir que el Señor ya nos ha hablado. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Gracias, que se me vino. Entonces, volvamos otra vez. Habían descuidado sus vidas. ¿Qué imagen tenía la moneda? La de César. Algo visible. Y sabe que tenían que imprimir muchas monedas, hacer muchas monedas para que todo el mundo recordara quién era César. Pero usted y yo tenemos algo que no es visible. Tenemos la imagen. Oiga, el hombre, que iba incluido la mujer, el hombre como creación, usted y yo tenemos la imagen de Dios. Porque Dios, cuando creó al hombre, dijo, hagamos Trinidad, a la Trinidad, hagamos al hombre creación, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. A nuestra imagen. Dios creó al hombre a su propia imagen. Y por eso le pertenecemos a Él. Ese denario con la inscripción de César, dice el Señor, eso le pertenece a César, devuélvanselo. Amén. Eso le pertenece a César, porque ¿quién lo había hecho? César. ¿Y a quién le pertenecía esa moneda? A César. Es como los dólares, ¿a quién le pertenecen? Al gobierno de este país. ¿Y a quién más? Pues ellos son los dueños. Nos los dan a nosotros como moneda de cambio, pero ellos son los dueños. Ahora, usted y yo tenemos una imagen. Y es porque hemos sido a imagen del Señor, a imagen de Cristo, en la nueva creación que es su iglesia. Y no solo su imagen, sino que también la mente. Tenemos la mente. Entonces, es evidente lo no visible en nuestras vidas, porque la imagen de Dios es no visible, pero dice que debemos de dar frutos. Por sus frutos lo conoceréis. Ahora, entonces dice, tú tienes que dar lo que te piden de impuestos. Ok, está bien, paga lo que está en impuesto. Pero el Señor dice, dad a Dios lo que es de Dios. Le he dado mi vida. Le he dado el control de mis pensamientos. Le he dado el control de mi voluntad. ¿Por qué digo mi vida? Porque usted y yo le pertenecemos a Dios. Entonces, le he dado esta vida a Él. Y hay algunas cosas que debemos de hacer. Bueno, no debemos de hablar mal de los gobernantes. Difícil muchas veces. El Señor no vino a derribar al Imperio Romano. Debemos de pagar impuestos y orar por los que están en autoridad. Eso es lo que nos manda el Señor. También el Señor nos pide que, eso sí, que no podemos de ser desleales al Señor por cumplir algo humano.
Las demandas de Dios han de tener procedencia sobre todo lo demás. Porque si el Señor pide que respetemos autoridades y las leyes que han sido puestas, también nos pide a que no seamos desleales a Él por hacer algo humano. Entonces, quiero ir concluyendo. La imagen de César en la moneda era un recordatorio de quién los gobernaba. Entonces, hagámonos la pregunta: ¿quién nos gobierna? ¿Quién lo gobierna a usted? ¿Qué pasaba con aquel judío o con aquel israelita cuando tal vez hacía un negocio o hacía algo bueno? Bueno, el que estaba alegre, al ver la imagen, se entristecía. Tengo que pagarle a estos. Difícil, ¿verdad? Y si estaban, eso era si estaban alegres. ¿Y si estaban tristes? Porque, por lo que entiendo, Zaqueo nunca dejó pasar a nadie, aunque no tuviera dinero. Es que era tan repudiado que no era por ser buena pieza. Y si alguien estaba triste, ¿qué hacía la imagen? Los hundía más. Ahora, sí, porque imagínense, no vayamos muy lejos. Este país tiene unos impuestos muy altos. Y a este país nadie se le escapa de pagar impuestos. Nadie. Nadie se le escapa de pagar impuestos. Ahora, pero no es eso el punto. Fíjese que la imagen de Dios en nuestras vidas es diferente. ¿Por qué? Porque cuando estamos tristes y nos recordamos que pertenecemos a Él, nos alegra. O aún cuando le hemos fallado, su imagen en nosotros nos trae paz y nos trae perdón. Pasamos de la tristeza a la alegría. Pero si estamos alegres y nos recordamos de que tenemos la imagen de Dios en nosotros, parte de Él, esto nos motiva a seguir cada día. El apóstol Pablo decía: prosigo a la meta. Oiga, al supremo llamamiento. Y ahí no está hablando de salvación, porque ya era salvo, sino de cumplir por lo cual fue llamado. Entonces, ¿qué imagen llevamos? La imagen de quién lleva usted. Pero si llevamos la imagen de Dios, entonces démosle a Dios lo que a Él le pertenece. Y antes que lo material, tiene que ser la rendición completa de nuestra alma a Él. Por ahí debemos de empezar. Y entonces veremos todo lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Así que no nos desanimemos. Usted y yo llevamos la imagen de Dios en nuestras vidas. Y que eso debe de ser suficiente. ¿Por qué? Porque el Señor no tenía lo material. ¿Y qué le hizo falta a Él en esta tierra? Nada, porque su Padre le suplió de todo. Por eso el apóstol Juan le dice al hermano o al amado Gallo:
Prospera en todo, pero primero prospera en tu alma. Primero sana tu alma. Y de ahí lo demás verás que no hay preocupación en nuestras vidas. Amén. Le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias a esta hora. Porque a pesar de nuestra imperfección, porque todavía no hemos sido perfectos, todavía no ha llegado ese tiempo, pero esperamos en ti. Tú has puesto de tu perfección en nuestras vidas, porque tú vives en nosotros. Señor, llevamos de tu imagen, y por llevar de tu imagen, Padre, necesitamos, Señor, darte lo que a ti te corresponde. Señor, que podamos darte una ofrenda de olor grato y fragante. Que esa ofrenda sea en nuestras vidas. Cantábamos hace un momento, hoy te rindo mi ser. Señor, ayúdanos, porque nos cuesta. Pero en la medida en que usted y yo derribemos nuestra vida al Señor, Él va a ir cambiando. Él va a ir proveyendo. Él va a ir cubriendo. No se olvide, no nos olvidemos, mejor dicho, de darle lo que a Dios le corresponde, y Él suplirá todas nuestras necesidades. Gracias, porque hasta el día de hoy, tú, Señor, no te has olvidado de nosotros. Tú has provisto a cada cosa. Pero que lo visible, oiga, lo visible en este caso era dinero o lo material. No nos estorbe por dar lo invisible, lo que los demás no ven, pero que tú sí ves. David en el Salmo 51 no pidió algo material, pidió algo que ni él podía ver: un corazón nuevo. Le decía: tú puedes darme un corazón nuevo, porque este corazón te ha ofendido. Este corazón ha pecado contra ti. Señor, queremos rendir nuestras almas a ti. Gracias, Padre, gracias. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te
soy. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Llévanos con paz y con bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Recuerden que tenemos el miércoles nuestra enseñanza en línea, que es de doctrina básica. Seguimos, y los jueves nuestro estudio bíblico aquí en la iglesia, pero también en vivo. Que el Señor les bendiga. Pasen feliz tarde o noche.